modernidad no ha terminado, no es un post después de la modernidad, sino que la modernidad sigue presente. Entonces Jameson de alguna manera habla de lo tardío, como para ponerle otra fase, donde han habido muchos cambios a nivel social, económico y político, pero no habla de post-capitalismo. Y en ese sentido me parece como muy alentador también. Bueno, escribe este ensayo en el año 1984. Eso me hace recordar la novela de George Orwell, con el mismo título, por cierto, que les recomiendo leer a quienes no la han leído. Es una novela para leer a su edad, la verdad. 1984 de George Orwell. Y postuló Jameson la necesidad de replantear una cartografía. ¿Qué quiere decir eso? Una representación del mundo. ¿Sí? Y sobre todo una representación del mundo social. Él habla del mundo social, de los seres humanos, de nuestra relación con el mundo y lo social, frente a lo que llamó la lógica cultural del capitalismo tardío. ¿Qué quiere decir eso? De alguna manera, desde su enfoque materialista, que viene de Marx, él viene del bagaje del materialismo histórico, es decir, no es un idealista Jameson, ¿sí? Por eso siempre se plantea la importancia de hablar de los medios de producción, de la distribución de esos medios de producción, el arte como medio de producción y su consumo, ¿no? Para entender cómo esta lógica de la que nos hablaba siempre Marx. Y él recupera desde este modelo materialista la didáctica de lo que eso supone. Es decir, trata de construir como un modelo pedagógico y didáctico enfocado también al arte y a la estética, que nos haga entender a nosotros como personas interesadas en el mundo de la estética, una lógica que no es exactamente la que planteaba Lyotard, que era una lógica mucho más idealista en muchos sentidos. Y para lograr esto plantea que cada individuo en la sociedad del capitalismo tardío, lo que otros han llamado posmodernidad, desarrollará su conciencia social sobre la base del saber que viene de la construcción moderna. Recuerden a Kant con su sapere aude, ¿no? El arte y la cultura. Recuerden también la noción del juicio estético, ¿no? Y cómo se conformó en la edad moderna todo ese estatus del arte contemporáneo, bueno, de la modernidad, y que ahora estamos empezando a abrir como un nuevo capítulo con Jameson que camina más hacia la contemporaneidad. Es desde su óptica de entenderlo dentro de una línea del tiempo que es la que él denomina el capitalismo tardío. Bueno, y dice que debido a la complejidad de la civilización, en ese momento, estamos hablando del año 84, el mapa cognitivo que emergía estaba lejos de ser un mapa mimético. Es decir, él habla de que los problemas sociales denotan y necesitan de una representación visual y social también distinta a la que veníamos entendiendo hasta el momento, donde la mímesis, lo mimético, siempre era una de las características que estaban presentes en el mundo de representar lo estético. Bueno, pues eso cambia con la posmodernidad. Y de alguna manera, ¿no? Lo que nos está animando Jameson, por eso les pongo aquí un mapa de un colectivo de artistas, también filósofos y pensadores de Francia de los años 50, que se llamaban los situacionistas. Entre ellos, uno de los grandes representantes de este movimiento era Guy Debord, que escribió el libro La cultura del espectáculo, la sociedad del espectáculo, que les integro más adelante en esta presentación, por si alguien la quiere ver en casa. Es una película, han hecho una película, él también, junto con su libro, que es interesantísimo para cualquier artista visual, porque es absolutamente una representación visual de imágenes que están acompañadas de texto, como si fuera un pechacucha de la época, pero que es brutalmente directo, ¿no? Y está a la orden del día. Es una obra creada en los años 50 que parece que cualquier cineasta del momento la podría haber hecho. No, es atemporal, no pasa el tiempo por ella. Se llama La sociedad del espectáculo. Esa sociedad del espectáculo es un mapa, es una cartografía en realidad muy clara de diferentes, es un pastiche como de diferentes situaciones sociales del momento. Aparece la guerra de Vietnam, aparecen muchas imágenes que tienen que ver con cómo sobre todo hay muchas imágenes femeninas de cómo se estereotipa a la mujer en los años 50 y 60, aparecen imágenes de las luchas feministas, ¿no? Y da cuenta de una pequeña cartografía que no es una cartografía mimética, que está queriendo representar la mímesis de una realidad, pero desde una creación que tiene más que ver con una ficción, una copia, sino que es algo mucho más realista, algo mucho más documentalista.
Y eso es lo que nos está invitando Jameson a pensar, es decir, que comencemos a representar en esta época, lo interesante de la posmodernidad, situaciones que sean representaciones más situacionales por parte de los sujetos individuales, ¿no? Para representar el conjunto social de una sociedad que da cuenta de muchos sucesos sociales, ¿no? Sucesos sociales que no están exentos de lo concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser capaces de dar cuenta, no de que todo vale, todo se vale en una sociedad postmoderna. Es decir, que tú representes, que tú seas un Warhol, en esa sociedad tiene mucho sentido y tuvo mucho sentido. Pero eso no significa que no pueda ser un Van Gogh. ¿Y qué sentido tiene ser un Van Gogh? A ver si más o menos lo vamos entendiendo, ¿no? Poco a poco. Hay que recuperar entonces, dice Jameson, nuestra capacidad de orientarnos activamente y no únicamente de dejarnos llevar. La posmodernidad es como una especie de dejarnos llevar. Déjate llevar, ¿no? Invéntate palabras, invéntate terminologías, pero no concretes. No busques la concreción de aquello que quieras, de lo que quieras dar cuenta, ¿no? Es decir, es como un todo se vale y al mismo tiempo es un nada se vale, ¿no? Y como hay una dificultad en este sentido a la hora de pensar la posmodernidad en concretar. Y Jameson nos dice, no, pues tenemos que orientarnos activamente y no solamente dejarnos llevar. Eso significa que hay que poner mucha atención. Y eso de poner atención no es simplemente tomar conciencia, como nos dicen los discursos espirituales hoy en día, por ejemplo. No, es ir a lo concreto de las situaciones, ¿no? Vamos a ver un poquito con las comparaciones de las obras de Warhol y Van Gogh a qué se refiere. Y nos dice también que hay una necesidad de un mayor humanismo, es decir, es necesario humanizar aquellos mapas sociales que representamos de lo que está sucediendo. Cuando hablamos de mapas y cartografías, Jameson está hablando de la representación visual de lo que sucede a nivel social. Y eso es algo que realmente un artista visual es una de las premisas, ¿no? que tiene que tomar en cuenta. Siempre estamos representando cosas como artistas visuales, ¿no? Y también nos dice que para representar aquello que queramos de lo que queramos dar cuenta a nivel social y representarlo de manera estéticamente hablando, no puede haber mapas verdaderos ni tampoco mapas dominantes. Esto de alguna manera quiere decir que no hay una sola verdad, ¿no? Y que esa visión de la modernidad que se nos planteaba de una dominante heteropatriarcal, con una verdad que está representada por la ciencia, el poder del sujeto del individuo, la autonomía del individuo, ¿no? Con una presencia de esa dominante occidental muy marcada. Esto también tendríamos que ser capaces de construirlo. Y eso es un ensayo. Jameson ha leído a Lyotard como el que más. Por tanto, lo que Jameson nos plantea, cuando veamos ahora cuál es su defensa de lo que es la posmodernidad, como entendido como esta lógica cultural del capitalismo tardío, pues se basa en los preceptos que Lyotard, tratar de superar lo que Lyotard estaba definiendo como posmodernidad, ¿no? Los situacionistas, yo les estaba hablando un poco en abstracto de esta invitación que nos hace Jameson a cambiar la representación social de las cosas a través de lo que él denomina mapas de la historia o mapas sociales, ¿no? Y los situacionistas fueron un colectivo que, como les digo, no solo de artistas, sino también de filósofos, pues personas en general que estaban muy vinculadas al mundo de la bohemia parisina de los años 50, que vivían en barrios históricos de la ciudad, como podría ser en nuestro caso el barrio de Santiago, no sé, por decir algo. Y que en un momento en el que, bueno, en los años 50 en París se estaba empezando a gentrificar la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos lugares de París estaban empezando pues sí, a modernizarse, capitalizarse, y estaban convirtiéndose en lugares como muy turísticos y estaban empezando a llegar también personas de mayor poder adquisitivo a adquirir predios a ciertos barrios, que eso estaba especulando con el tipo de suelo. Eso influye directamente en los modelos urbanos del París de los años 50. Y eso mucha gente empieza a ver cómo les está afectando socialmente. Pues este grupo de chicos y de chicas se juntan
para formar un colectivo que se llamó Los Situacionistas, y que lo que hacían era caminar por la ciudad durante jornadas enteras que podían durar más de 2 semanas, sin dormir muchas veces, y llevaban con ellos libretas, mapas, y iban escribiendo y generando dibujos y haciendo los mapas de esas derivas. Ellos los llamaron derivas. Y hicieron un manifiesto. Uno de los representantes de este grupo era Guy Debord, que es el que les digo que escribió La Sociedad del Espectáculo, y llevaban consigo un manifiesto que se llamaba Teoría de la Deriva, que estaba basado en la teoría crítica, en autores pues, que, como Horkheimer, Adorno, autores que eran muy representantes en ese entonces, como mismo ellos también, de las teorías críticas, como una Marina Garcés contemporánea, pero que ella también forma parte de las teorías críticas, ¿no? Y de alguna manera fueron muy críticos todos ellos con la modernidad precedente, con autores de la cantera de Kant, valga la redundancia entre cantera y Kant. Y lo que hacían, que es súper interesante, porque si buscáis mapas de los situacionistas en internet, os salen un montón de mapas de este tipo, que son como algunos muy abstractos, otros no tanto, que dan cuenta de situaciones que estaban sucediendo en el París del entonces. Y estos mapas se acompañaban de texto. Bueno, pues este ejercicio que ellos denominaron una técnica de investigación, para ellos la deriva se convirtió en una técnica que la definen como pasos ininterrumpidos a través de ambientes diversos. Con ese simple hecho y con esa construcción categórica también de la teoría de la deriva, que escribieron, pues como les digo, una teoría, empezaron a conformar estos mapas que dan cuenta de un París posmoderno. Esto es un poco a lo que nos está animando Jameson y a lo que yo también les animo. Yo les pongo el ejemplo de la deriva porque yo utilizo muchísimo esta técnica para mis trabajos en general, que tienen que ver pues, con el mundo del patrimonio cultural, de la participación social comunitaria. Utilizamos mucho la deriva para dejarnos afectar por la ciudad, por los espacios que habitamos, y también reconocernos nosotros en esos espacios. Y les invito a, de verdad, es una actividad como muy performática, pero al mismo tiempo es una actividad que te permite tomar conciencia de lo concreto, de dónde estamos parados, sin solamente imaginar y estar constantemente creando, sin tomar relación con lo práctico. Bueno, pues les invito a explorar el mundo de las derivas. De alguna manera lo que pretendían en este mundo los situacionistas, que fueron considerados posmodernos, aunque muchas de las personas consideradas posmodernas huyen de esa etiqueta. No les gusta que le consideren posmodernos, porque en la posmodernidad hay mucha contradicción. Pero ellos lo que pretendían era romper con esos valores tan predeterminados, ¿no?, que nos habían generado la modernidad, muy artificiales de alguna manera, ¿no? Para crear modelos como más sentimentales, humanistas, que de alguna manera caminarán a sensibilizarnos, ¿no?, a mimetizarnos más con los contextos en los que vivimos. Para personas como Guy Debord o Jameson, el modelo de producción capitalista marcaba un estilo de vida y una forma de relacionarnos con los demás, como para nosotros también lo es, y ahora lo vemos más que nunca, ¿no? Entre este debate que nos plantea Jameson en el año 84 a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? No hay una definición que no implique que se trata de un amplio número de movimientos, tanto artísticos como culturales, como literarios, como filosóficos, que se dieron en el siglo XX, básicamente. Y que muchos autores definen que todavía se extiende hasta hoy. La posmodernidad está más presente que nunca, y hay diversos grados, digamos, y maneras, ¿no?, en tanto de pensamiento, pues a referirnos a pensamiento moderno, que tiene que ver un poco con cómo se opone uno a ese pensamiento, cómo se superan esas tendencias que tratan en sí mismo de rupturizar la etapa moderna anterior, según nosotros la hemos estado asentando como sus bases a través de Kant, ¿no? Pero ya veíamos que autores como Marina Garcés hacen una crítica y no es exactamente una visión posmoderna, la de Marina Garcés es mucho más postestructuralista,
pero es un tipo de teorías críticas que se insertan dentro de la posmodernidad, digámoslo así. La posmodernidad es como un gran paradigma donde se insertan muchísimas prácticas de muy diverso índole, ¿vale? Entonces, no es que todo quepa dentro de la posmodernidad, pero bueno, una gran parte de movimientos, de maneras de pensamiento, de prácticas sociales, se podrían meter dentro de ese paraguas por muchas circunstancias que ahora veremos, ¿no? Y entonces se trata de una serie de generaciones que viven en esos albores del siglo XX, que a nosotros ya nos quedan muy lejos, porque ustedes muchos son nacidos a finales del siglo XX, imagínense, estamos hablando. A mí no me queda tan lejos, bueno, yo soy nacida en los 80, pero bueno, ya era tarde, pero me quedaba mucho más cerca que a ustedes. Cuando yo estudié la carrera, estudiar las vanguardias artísticas, estudiar el expresionismo, estudiar el surrealismo, me quedaba más cerca, no lo veía tan lejano en el tiempo, ¿no? Estudiar un Picasso. No sé cuán lejano lo ven ustedes ahora, esa temporalidad, porque están mucho más cerca ustedes de algo que es mucho más posmoderno en ese sentido, que inicia con la globalización, ustedes son hijos de esos tiempos, pues creo que a mí me sigue quedando como cerca y sin embargo no está tan cerca, porque estamos hablando de un siglo de diferencia. Y ya estamos en los años 20 del siglo XXI, lo cual ya va bastante encaminado, ¿no? Pero hay algo, esto se lo cuento porque hay algo, la posmodernidad sigue presente y hay algo que vincula todas esas maneras de pensar y que está tan presente como nunca. Entonces, sí ha pasado un siglo y sin embargo pareciera que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y nuevas generaciones, como les puedo estar hablando de Guy Debord, aquí tienen una imagen un fotograma de la película, de la Sociedad del Espectáculo. Este es un paradigma también clásico. Este fotograma podría simularse con las imágenes que tenemos hoy en día con las películas en 3D, que aparecen siempre los productores o la gente viendo con una tecnología mucho más elevada que estas simples lentes que utilizábamos. Yo me acuerdo para ir a los parques de atracciones que las daban en la entrada, que tenían como y veías como un poquito más allá, ¿no? Eran esos principios del 3D que, madre mía, ya quedaron obsoletos. Bueno, que de alguna manera nos hablan de generaciones que adoptaron posiciones muy críticas, a lo que siempre les aliento yo, a que generen posturas críticas y actitudes también emocionales y sensibles, ¿no? A nivel artístico. Y hablar un poco de eso, dejarnos afectar, de esa empatía, de hablar más desde el nosotros, como planteaba Access, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera desde la posmodernidad se nos plantean estos tres preceptos, ¿no? Hay un imaginario de lo simbólico, que hay una serie de códigos nuevos, hay una serie de nuevos lenguajes y de nuevos medios de comunicación, por supuesto, que van de la mano con las nuevas tecnologías, ya emergiendo en los albores de los años 80. Hay nuevos imaginarios, ¿no? Que nos hablan también de nuevas ideologías, ¿sí? Que ya no son las ideologías de la modernidad propias del mundo ilustrado, son ideologías que rompen con esto, son ideologías que caminan hacia algo no tan totalitarista, ¿no? Son ideologías mucho más liberales, mucho más críticas, mucho más progresistas, si lo queremos decir. Y también hay un nuevo entendimiento de lo que es real, de la famosa verdad con mayúsculas que venía dominada por la ciencia. Aquí hay un cuestionamiento en torno a lo que venía siendo ese constructo de la ciencia moderna va a salvar al mundo y se empieza a rupturizar. Con la guerra de Vietnam es un claro ejemplo, en los años 60. Hay un descontento social y eso cambia completamente la visión del mundo y por tanto el pensamiento estético con ella, ¿no? Las sociedades ya no son totalidades orgánicas, organizadas para mantenerse en un equilibrio interno, ¿no? Y adaptarse al medio, sino que son agregados de individuos en el mundo posmoderno y de grupos de interés que persiguen sus propios objetivos y se comportan como una red difusa. Aquí hay algo muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, el mundo de la posmodernidad nos situaba como individuos y sujetos autónomos, ¿no? Y si esto ya empezaba en el Renacimiento, en el siglo XIX vimos que se asienta la noción del hombre racional, el sujeto, como un control, un dominio sobre la naturaleza, ¿no? Y el control que eso supone, en términos también de lo que significa el mundo capitalista.
Ahora, con la posmodernidad, son muchos sujetos, esos sujetos autónomos que se consideraban un sujeto universal en la modernidad, ahora se difuminan, son difusos. Se empieza a hablar de las teorías del actor-red, ¿no? De la noción de agencia, la capacidad que tiene el sujeto de tomar agencia y acción. Y bueno, y se define a la sociedad como, esto es muy claro en Bauman y con su paradigma y tesis del mundo líquido, que seguro han oído hablar de él, ¿no? El mundo líquido, el mundo de la incertidumbre, en el que nosotros como sujetos somos seres cambiantes en nuestras relaciones. Eso es algo que de alguna manera se nos ha metido en nuestra cabeza como seres de la posmodernidad, o que hemos vivido en eso, y se nos ha educado en esto. Hay mucha gente que no está de acuerdo o se intenta salir de ese paradigma, pero es que estamos ahí. Las sociedades ahora no se basan necesariamente en un consenso para un bien común, ¿no? Sino que la conducta de los individuos no está programada, digamos, por un sistema para un todo ordenado, ¿no? Como de manera universal veníamos viendo desde este punto de vista más ilustrado, ¿no? Moderno. Y entonces es cuando Jameson nos define en su posmodernidad estética, que este es un término que él trabaja también, nos define el fin, la posmodernidad como el fin de esto o aquello. El fin de esto o aquello. El debilitamiento del movimiento modernista. El repudio estético o ideológico hacia el movimiento cultural anterior. De manera general, es un momento en el que se profundiza en el proceso de individualización occidental que se ha iniciado, como les decía ahora, en la modernidad y que unos denominarían en ese entonces modernidad tardía, como Giddens, modernidad líquida, como Bauman, sociedad del riesgo, que diría Ulrich Beck. Esto todo que les comento son filósofos, historiadores, sociólogos. O capitalismo tardío, según Jameson, ¿no? Otros en Italia, autores hablan de la transvanguardia, lo que está después de las vanguardias artísticas. Son términos que se los defino aquí, que muchas veces se ponen como sinónimo de la posmodernidad, pero tienen sus matices. Cada autor los aborda de muy diversos matices. Por eso se consideran autores posmodernos, porque no hay un término que defina una universalidad, una totalidad. Cada uno define como le da la real gana esto o aquello. Y eso es muy común en la posmodernidad. Es decir, bueno, pues ponerle los nombres que te dé un poco la gana a las situaciones que se están dando, ¿no? Y ahora voy a hablar un poquito de Lyotard, porque Jameson en su libro, en su ensayo, si lo leen completo, habla mucho de Lyotard para entender esto, ¿no? En filosofía, el concepto de posmodernidad se asocia al nombre del teórico literario y filósofo francés Jean-François Lyotard, quien en su obra La condición posmoderna, que es como se llama su libro, expresó su incomodidad en relación al estructuralismo, que era una corriente de pensamiento propia de principios del siglo XX, y que entendía el mundo como una estructura, ¿no? que se podía analizar a través de un sistema complejo de partes que estaban relacionadas entre sí, buscando las estructuras a través de las cuales se producía el significado de cultura. El estructuralismo es en sí mismo contiene normalmente un enfoque culturalista, es decir, hay una estructura cultural, un sistema dado, ¿no? que de alguna manera, a través de entender esas estructuras relacionadas, se significa o significa el cómo se construye socialmente la cultura. Se busca así una cualidad interna del investigado considerada como estructura, que a su vez tenga un significado dentro de la cultura misma. Y esto es lo que criticó Lyotard en su libro La condición posmoderna. Es decir, cotidianidades o hábitos, ¿no? Como por ejemplo la manera en que tenemos de servirnos el cereal, que podría ser un gesto muy cotidiano por la mañana, ¿no? Servir el cereal y comerlo. De alguna manera, lo que harían los postestructuralistas, que es lo que critica la posmodernidad, es describir de manera descriptiva cómo nos servimos ese cereal, pero no vemos más allá de eso. No describimos que toda esa relación que nosotros tenemos con el hábito de servirnos el cereal tiene que ver con un contexto determinado, con cuestiones concretas que tienen que ver con cómo se produce
ese cereal, los medios de producción, cómo se distribuye, cómo se consume, cómo se integra a las familias, por qué todas las familias occidentales en Europa consumen cereal con leche desnatada o XXX, ¿no? Un estructuralista no lo definiría así. Daría por hecho que eso forma parte de una estructura dada y hace una descripción de los hechos. Un estructuralista muy clásico a nivel antropológico es Levi Strauss, que también es muy conocido como autor y a lo mejor por ahí lo han escuchado. Bueno, pues Lyotard critica estos enfoques y por eso es uno de los autores que se considera, pues primeramente posmoderno, porque habla de una condición distinta, que no tiene que ver con ver el mundo de esta manera estructuralista. Y dice que de alguna manera los estructuralistas pretendían desvincularse de la experiencia y desconectarse de la experiencia. Y la posmodernidad, dice Lyotard, es para él el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas del juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX. Tras la incredulidad frente a los metarrelatos, es decir, esas grandes narrativas que tienden a legitimarse como una dominante, esos son los llamados metarrelatos. Hoy tenemos a día de hoy la posverdad en el mundo contemporáneo, sería un gran metarrelato que se legitima, es decir, la pandemia, sí, la crearon en China y fue una conspiración. Relatos que se legitiman. Podemos poner muchos a día de hoy. Bueno, pues eso sería una visión también, digamos que muy estructuralista, en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Y de alguna manera, pues Lyotard empieza a criticar esto y empieza a definir la falta de experiencia, que hay que sensibilizarse más, que hay que generar también una visión como más de la diversidad en torno a las situaciones. Eso tiene que ver también con un debate que está muy asentado en ese momento y que se integra también al mundo de las instituciones, el debate de la diversidad, de la interculturalidad, ¿no? De entender que las sociedades no son iguales, de que hay que dar pie, no hay universal igual, no somos homogéneos, ¿no? Y se introducen como todos estos debates que son muy propios de la universidad, de la posmodernidad, y que tratan de buscar siempre una entropía ante un caos, ante un conflicto. Bueno, las diferencias. Este es el panel más importante de la tarde de hoy, después de tanta complejidad que les estoy metiendo en la cabecita. Perdón, pero ya saben que así planteo las cosas. Espero que no se esté haciendo complejo. Pero esta es la tabla, ¿vale? Si entendemos esto, entendemos todo lo que les acabo de contar. Si vemos la tabla de la izquierda y habiendo pasado ya por la unidad 2, nuestro enfoque, digamos, con Kant, ¿nos hace sentido todo lo que leemos? ¿Alguien me podría ayudar a definir un poquito qué significa todo esto que aparece a la izquierda? Discursos duros y objetivos. ¿Qué es un discurso duro? ¿Qué es un discurso objetivo? Había un cambio de paradigma importante en torno a lo que era la emisión de los juicios artísticos o estéticos con respecto a la modernidad, donde situábamos el nacimiento de la Ilustración, siglo XVIII, finales del XVII, siglo XIX, con respecto a las etapas anteriores, ¿no? En donde la visión del arte siempre era una visión del objeto, objetiva. El objeto era antes que el sujeto. En la modernidad se pone al sujeto como protagonista, es decir, tú eres quien emite los juicios y Kant dice, el juicio estético es subjetivo. Pero lo que creo que tú quieres decir, y creo que por ahí va la cosa, y es a lo que se refiere este término de discursos duros, es que no por situar al sujeto como ente pensante que define lo que es el gusto y que define lo que es la estética y que define lo que son esos juicios universales, no existe una objetivación. La objetivación y el discurso duro hace referencia a esa totalidad, ¿no? En un discurso que de alguna manera se asienta como una moral social. Es decir, hay una moral ilustrada que de alguna manera se asienta socialmente y que está representada por el mundo de la razón. Y esos son discursos duros porque de alguna manera sí se está tratando de objetivar una moral universal, ¿no? Pero no hay manera. Bueno, otra de las diferencias sutiles o concretas, mejor dicho, de la modernidad y la posmodernidad. Lo individual en la modernidad, como la presencia del sujeto, como esa autonomía del sujeto,
que refuerza el individualismo, y la irrupción de lo plural en la posmodernidad. Lo que ellos decían, múltiples sujetos individuales, pluralizados, que generan redes difusas. También de la modernidad, de la individualidad del hombre también, que yo siempre les digo, blanco, patriarcal, occidental, propietario, ¿no? Hay una individualidad muy marcada, muy definida, frente a estos discursos de la posmodernidad, que son muy de hablar de la diversidad, de la heterogeneidad, pero no se concreta en nada. La crítica a la posmodernidad es que no se concreta en nada, por mucho discurso fragmentario, discurso más blando, discurso pluralista, si tú no concretas eso en hechos, más objetivos no sirve de nada. Entonces hay como una arbitrariedad, que es ese famoso se vale todo, frente a la verdad absoluta con mayúsculas de la realidad objetiva que planteaba la modernidad. En la modernidad también se hablaba de lo universal. Ahora hablamos de la crisis de las nociones de verdad, realidad o lo absoluto. Hay más protagonismo a lo local, lo situado. Les hablaba al inicio de los situacionistas. Se situaba con las narrativas, dando cuenta de las narrativas de lo que sucedía en su barrio, en su propio barrio. No se habla de un París universal, se habla de un París en un barrio concreto del centro de París que está siendo gentrificado por estas características. Entonces es muy importante. Esto de lo local, de lo situado, es propio de la modernidad, de la posmodernidad, perdón. Y yo me reconozco mucho ahí, por ejemplo, ¿no? En mis prácticas, en la manera que tengo de pensar, de hacer. Sublime histórico y lo sublime histérico. La diferencia entre lo sublime moderno, que sería lo más cercano a lo sublime histórico, pensemos en autores como, ahora se los cuento mejor, y lo sublime histérico, o lo que viene siendo lo más decorativo, por decirlo de alguna manera. Algo que tiene más que ver con lo superficial, con una noción de serie, de mercado, de un objeto que se va a llevar al mercado, y no tanto con algo que contiene historia propiamente. En la Edad Moderna el lenguaje era un fundamento, tenía un significado. Ahora casi la estética es el fundamento. ¿Qué quiere decir esto? Que importa mucho más lo estético en términos superficiales, de aquello que consumimos estéticamente, que el lenguaje que contiene. Y eso nos ha llevado a anular el pensamiento crítico. Y hay, dentro del punto de vista de lo epistémico, es decir, del conocimiento y de la construcción del conocimiento, que eso es lo que es la episteme, ¿no? La epistemología, una racionalidad que ahora, en la posmodernidad, se complementa con nuevas epistemes. El enfoque decolonial, que ya hemos visto, es una nueva episteme del mundo posmoderno. El enfoque de género, que ya hemos visto también, es una nueva episteme en el mundo posmoderno. El enfoque materialista histórico o el idealismo son racionalidades epistémicas. Lo que más nos interesa a nosotros es entender que la producción estética en el mundo del arte, que es a donde nos queremos ir, se integra a la producción general de bienes y servicios. Tanto se integra que un artista al día de hoy que emite recibos de honorarios y está dado de alta en el SAT, en la Secretaría de Hacienda Pública de este país, se sitúa dentro de lo que viene siendo el ámbito de la producción de bienes y servicios. Estás dentro absolutamente del sistema de mercado. Te conviertes en un productor de bienes y servicios. Eso es algo propio de la posmodernidad. Recuerden los salones de ilustrados donde sí ya empezaron a ver los críticos de arte, que si la historia del arte, que si Winkelmann, que si Diderot. Pero todavía el artista no estaba definido dentro del punto de vista mercantilista que ha generado, digamos, el sistema neoliberal de libre mercado, ¿no? Era un mercado del arte, pero con unas características distintas, ¿no? Y eso también nos hace reflexionar en qué lugar estamos parados y cómo se podría transformar esto en los próximos tiempos, porque todo va a cambiar, ¿no? Zapatos campesinos, hay otra cosa. Digamos que los zapatos campesinos de Van Gogh ambos son productos, ¿vale? Vamos a verlo así. En el mundo entendido como desde el mundo capitalista, ambos son productos. Para producir eso
han necesitado de medios de producción, cada uno desde sus diversos contextos, y son dos productos cosificados de alguna manera, ¿no? En el caso de Van Gogh, hay una cosificación de ese producto como una praxis social, postobrero, con el contexto campesino, es decir, los medios de producción, la fuerza de trabajo de esos medios, que forma parte de la evolución, ¿no? de esa revolución industrial, digamos, que se dio posteriormente, que deja muy claro cómo para que esto suceda, estos zapatos de un campesino cansado, ¿no? Hay un propietario que está adquiriendo los medios de producción y ese es el gran qué del capitalismo, el acercamiento de los medios, ¿no? Nos está hablando de que hay algo mucho más allá que solamente la técnica. Nos está hablando mucho más allá que solamente el color en términos estéticos. Nos está hablando de que la producción de este producto, digamos así, como arte, como obra de arte, deviene medio en su propio contexto de trabajo. Eso es algo que tenemos que ser capaces de empezar a ver a la hora de pensar el arte y de definirlo en su totalidad estética, en su constructo estético. Si no, no tendría ningún sentido. Simplemente describir la forma, describir el color. En el caso de los zapatos de polvo de diamante de Warhol, este es un producto no cosificado exactamente, sino que es un producto en serie, los de producción. Hay una fetichización de la mercancía absoluta. Es la manera que muchas veces desde el punto de vista postmoderno tendemos a entender ya hoy en día todo el arte como una fetichización de la mercancía. Mal. Tenemos que ir más allá. No todo es una fetichización de la mercancía, porque eso sería un pensamiento del todo vale, pero tenemos que ser capaces de ver más allá. Es decir, según Jameson, la obra de Warhol evidencia un nuevo tipo de superficialidad, donde se está alejando Warhol de los afectos. El mismo distanciamiento que nos decía Lyotard que tenían los estructuralistas, ¿no? De alguna manera hay una diferencia muy clara, ¿no? Que tiene que ver con, por un lado, la producción y cosificación, es decir, como la producción de un objeto, en el caso de la obra de Van Gogh, deviene en medio en su contexto de trabajo, es decir, en el contexto de trabajo de un campesino es un medio, me pongo los zapatos para poder trabajar. En el contexto de Warhol es un medio que nos habla de la fetichización de la mercancía, del consumo exacerbado, de la sociedad del espectáculo, y eso lo explica muy bien Debord en su película La sociedad del espectáculo, de las mujeres, de la fetichización del cuerpo sexuado, que deviene en espectáculo y en mercancía, y lo que nos vienen a referir ambas obras es que no podemos desvincularlas de su contexto, de lo absoluto con mayúsculas, y de esas pretensiones de buscar la verdad. No hay una verdad, esto es lo que hay consumo, ¿no? Consumo en serie, y esto es lo que muestro. Lo que estás consumiendo en el supermercado lo convierto en una manifestación artística. Se habla mucho en esta época del arte post-tarde, trans, la transmodernidad, ¿no? Todas estas etiquetas de lo trans, de lo queer, que también es muy postmoderno todo esto, lo que exige, lo que nos está animando es a cambiar, a mirar hacia la modernidad de otra manera, a mirarla para generar una disrupción, ser disruptivo, ¿no? Y esto implica múltiples giros, ¿no? Pues no hay una única condición posmoderna, y esa es la crítica que se le hace a los posmodernos. No concretamos, no hay una única condición posmoderna, hay plurales, hay diversas, pero entonces, ¿qué? ¿No? Diría Lyotard, bajo las palabras que definen la posmodernidad o bajo la palabra posmodernidad pueden encontrarse agrupadas las perspectivas más opuestas. Pues bueno, no llegamos a nada concreto. ¿Por qué el arte de nuestro tiempo es visto con desconfianza por la gente? Esto es lo que les acabo de demostrar, de que mucha gente dice, pues eso que haces tú lo hago yo. Esto para mí tiene que ver con que está muy desvinculado de lo social. Luego, bueno, vemos en el populismo estético ejemplos como el mundo kitsch, ¿no? El Learning from Las Vegas de Venturi, que es un clásico de la posmodernidad, ese tipo de arquitectura, ese tipo de fotografía que retrata Venturi, o el mundo kitsch, ¿no? Que retrata también otro autor que es crítico de arte en los años 30, que se llama Clement Greenberg.
para quien le interese el mundo del kitsch, el mundo kitsch, es muy importante leer a Greenberg. Y aquí se nos sitúa, de alguna manera, en estos dos ejemplos de la arquitectura posmoderna. Esto. En Mérida tenemos muchos ejemplos. La Donde es un ejemplo de arquitectura posmoderna. Tan bonito ese edificio donde compramos galletas, ¿no? Y con tanta identidad regional, por tanto, también para los yucatecos y yucatecas. Y el mundo de la vanguardia X de este collage, que es algo que tenemos muy presente en el mundo populista de la gente. Es decir, tú entras en una casa, en una comunidad cualquiera o por ahí, en una de las casas a lo mejor de vuestros abuelos, te encuentras el altar de la Guadalupana, ¿no? Y al lado tenemos el avioncito que me trajo el abuelo cuando fue de viaje del Aeroméxico a San Francisco a ver a los primos. Y tenemos un cuadro de un paisaje al lado, más el silloncito con sus encajes colocaditos. Y tenemos un mundo kitsch en el mundo cotidiano increíblemente brutal. En México es algo muy claro, ¿no? Es un mundo que definieron desde la élite posmoderna unos señores que eran críticos de arte, lo definieron como mundo kitsch. Pero ese mundo kitsch se construye, miran, y lo que consumimos del mundo kitsch, se construye desde la historia de las migraciones de los latinoamericanos que van a trabajar a Estados Unidos o que emigran del mundo rural o de la zona sur, que van a ser fuerza de trabajo a Estados Unidos, explotada, y que como no se reconocen en el arte del momento, en el arte abstracto, del expresionismo abstracto, por ejemplo, ese tipo de cultura más de élite norteamericana, como esta nueva población norteamericana emigrada, inmigrante, no se reconoce en ese arte y no lo consume, empieza a introducir otro tipo de consumo y en sus propios mundos genera una cultura que es la cultura popular, y los propios críticos de arte de la élite se apropian de ese discurso y lo denominan kitsch. Pero ojo, es una apropiación como la de los cercamientos de los señores en el mundo feudal de las tierras comunales. ¿Sí? Esa es mi vida cotidiana convertida en algo kitsch por alguien que define lo que es lo kitsch. Eso es propio de la posmodernidad. Eso hacen los posmodernos. ¿Por qué? Porque lo kitsch es lo considerado no formalista para un Greenberg y por tanto es lo considerado algo que es completamente de mal gusto. Y luego del mal gusto se convierte en una dominante más y en términos estéticos lo kitsch termina siendo una opción dominante de consumir lo kitsch está guay, está chido, está cool, ¿no? Pero antes de eso es considerado algo que no es propio del mundo moderno, algo que no es propio por las formas, algo que es propio de la gente de clase baja, algo que es propio de los trabajadores. Bueno, pues es el mismo ejemplo que les pongo anteriormente, que nos pone Jameson con Van Gogh, hablando de la clase obrera campesina y el trabajo del fetichista de Warhol. No estoy demonizando a nadie, solamente estoy poniendo las bases de dónde viene todo este asunto. A mí me encanta el arte postmoderno, me encanta Venturi, me encanta el mundo kitsch, pero otra de los personajes muy claros para entender la noción de lo sublime histérico postmoderno tenemos a Duane Hanson. ¿Conocen la obra de Duane Hanson? Por ahí la habrán visto, ¿no? Siempre retrata en tamaño natural, gigante, personajes a tamaño realista en sus esculturas. Yo lo he visto en algunos museos y es bastante impresionante y sí que genera un sentimiento de lo sublime, pero es un sublime agobiante, es un sublime que genera histeria. No es el sublime histórico que genera una obra de David Friedrich en el siglo XIX. Es diferente. Vean la diferencia en la noción de sublime. Me pregunto, o se pregunta más bien Jameson, al hablar de la obra de Duane Hanson, ¿es esta una experiencia regocijante? Es decir, que me genera un regocijo, un disfrute, ¿o es una experiencia aterradora? Yo he visto las obras de Duane Hanson en algún museo de arte contemporáneo y me resultan bastante aterradoras. No diría que es regocijante. Jameson aquí alude a la importancia del espacio y del tiempo postmodernistas en su capítulo Sublime Histérico ante la apoteosis del capitalismo. Algo que también venía como reflejando Warhol con sus propias obras. En la modernidad, lo sublime aquí era teorizado. Era teorizado en base a preceptos como el de Kant, el de Burke,
el de Kant, ¿no? El de autores filósofos que teorizaban sobre la noción de lo sublime, desde ese construir un pensamiento dominante también, una noción de estética, ¿no? Que en base a estos preceptos, a estas premisas, se caracterizaba por algo culto, algo que era propio de la noción de gusto, de tú para emitir un gusto de lo sublime necesitabas saber qué era lo sublime, como sentimiento, con significado, con lenguaje. Ahora en la posmodernidad eso cambia, ¿no? Lo sublime ya no es una experiencia cercana al terror, al asombro, al estupor, al horror enorme que aplastaba la vida humana, ¿no? Sino que ahora, digamos que la figura humana que está representada en un gran poliéster, que ya es plástico de por sí, ¿no? Que nos habla de una realidad completamente distinta en el mundo de la producción, de los medios, plástico, no sustituido por la piedra, por el cristal, por el acero, por la madera. Es ahora un simulacro. Es un simulacro inanimado, además. No tiene vida. Eso es algo que ha denominado Jameson como lo sublime histérico, aterrador, una desrealización del mundo, de la realidad cotidiana, se distancia completamente de la realidad cotidiana, hablando de que se trata de una obra realista, es al mismo tiempo una desrealización del mundo.